Pero si tenemos una figura como esta L, es un área en forma de L, que vamos a considerar entonces, si se define como área compuesta, entonces podemos determinar el baricentro de un área rectangular. El área compuesta la dividimos en dos áreas irregulares, dos rectángulos. Ubicamos el baricentro del primer rectángulo, ubicamos el baricentro del segundo rectángulo. Pero esta área compuesta tiene un baricentro en otra posición, que lo suponemos por el momento. En este lugar podrá estar más cerca, según sea mayor esta área, por ejemplo. Las distancias del baricentro al eje X, baricentro al eje X le llamamos I sub G, del baricentro al eje Y, X sub G, y aplicamos entonces momentos de primer orden o momentos estáticos para encontrar esta posición. La posición del baricentro, donde se supone que está concentrada el área total, que va a ser igual al área 1 más el área 2, área 1 del rectángulo 1 más el área 2 del rectángulo 2. Entonces suponemos concentrada el área total en ese baricentro. Si multiplicamos el área 1 por la distancia x1 al eje Y, vamos tomando momentos estáticos, producto de área por distancia, con respecto al eje Y. Área 1 por x1 más área 2 por x2. Va a ser igual al momento estático del área total, concentrada en el baricentro, área 1 más área 2 por la distancia x1. Despejamos, nos va a quedar la sumatoria de los momentos estáticos de las áreas que forman las figuras compuestas, dividido la sumatoria de las áreas. Aplicamos de la misma manera con respecto al eje X, momento estático con respecto al eje X, entonces va a ser el área 1 por la distancia I sub 1, más el área 2 por la distancia I sub 2, igual al área total concentrada en este punto por I sub G. Despejamos I sub G igual a la sumatoria de los momentos estáticos de las áreas con respecto al eje X, dividido la sumatoria de las áreas. Se ha ubicado entonces la posición del baricentro de esa área compuesta. Y ustedes, cuando tengan que diseñar algún perfil, que puede ser una combinación, que pongamos una planchuela con un perfil L y con un perfil U, por razones de diseño, entonces tenemos el área 1, el área 2, el área 3, y habrá que aplicar esta metodología para ver dónde está el baricentro de esa viga diseñada con una sección compuesta por perfiles y planchuelas. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver lo mismo, o sea, un proceso para encontrar momentos de segundo orden. Comenzamos viendo acá una viga, en donde a esa viga le hemos colocado dos pares en los extremos. Entonces, esa viga, en la parte superior, va a estar comprimida y en la parte inferior va a estar traccionada por la acción de los pares. Este par tiende a traccionar y tiende a comprimir. Este par tiende a traccionar y tiende a comprimir. Fibra inferior y fibra superior. Si tomamos una sección y marcamos un diferencial de área, aparece acá una fuerza que vamos a indicar como delta fuerza. En la parte superior tomamos otro
diferencial de área y tenemos un diferencial de fuerza. Ese delta fuerza va a ser proporcional, el K que ponemos significa proporcional al producto del área por esta distancia. O sea que esta fuerza va a ser proporcional a esta área por esta distancia. La fuerza de abajo también va a ser proporcional a esa área por la distancia con respecto a un eje. Y ese eje va a ser el eje en donde las fuerzas son nulas. Profe, el delta área es el cubito chiquito. Es un, digamos, en una sección hacemos un cuadradito pequeño, ese es el delta área. Entonces, la sumatoria de todos estos delta área, ¿no?, va a dar el área de la sección, el área del rectángulo. Bien. Quiere decir que van a aparecer varias fuerzas. Por debajo de este eje van a aparecer, si tomamos todos los delta área que existen, van a aparecer en cada uno de ellos fuerzas. Pero como esas fuerzas son proporcionales a las distancias, las fuerzas que están sobre los delta área más cercanos a la base de este rectángulo van a ser mayores. Y las fuerzas que aparecen en los delta área más cercanos a este eje, Tienden a ser. como ha disminuido la distancia y tiende a cero, van a ser cero. En el eje van a ser cero. Entonces ese es el eje en donde hay fuerza. Y lo llamamos el eje neutro. Arriba del eje neutro tenemos compresión, abajo del eje neutro tenemos tracción. Profe, y en ese caso ahí, debido al par que tenemos aplicado, es por el hecho de la dirección del delta F de abajo y el delta F de arriba. Sí. El par tracciona en la parte inferior, o sea, este par va a traccionar, la fuerza es saliente, y este par está comprimiendo en la parte superior, entonces la fuerza es entrante. Si nosotros tomamos dos fuerzas, fíjense, dos fuerzas F, separadas a una distancia D, el par es igual a F por D. Entonces, en esa cara donde tenemos un momento, vemos que en cada pequeña área, delta de área, aparecen fuerzas que son proporcionales a la distancia al eje neutro. A mayor distancia, mayor fuerza. La sumatoria de todas las fuerzas, si yo hago sumatoria de fuerzas, me tiene que dar cero. Porque son fuerzas en sentido contrario. Si hago esta sumatoria, me tiene que dar cero. Pero existe un par. Profe, la distancia del eje neutro De cada una de las áreas. de cada una de las. Es variable. Varía desde 0 hasta la mitad de la altura de la sección. Si la altura es h, y varía de 0 a h sobre 2. Entonces la resultante sería la integral extendida al área de todos los diferenciales de fuerza. Pero como dijimos, si yo tomo dos fuerzas, la proyección de las dos da 0, o sea que la resultante tiene que dar como resultado 0. Si reemplazo el diferencial de área, ¿qué pongo? K por I por delta o diferencial de área. Acá diferencial de fuerza, acá diferencial de área. K es una constante de proporcionalidad, puede sacarse fuera del signo integral. ¿Qué me queda? Adentro la integral extendida al área de I por diferencial A. ¿Qué es? ¿Cómo se define esto? Estático. Ese es el momento estático, momento de primer orden. Que era lo que habíamos utilizado acá para resolver un ejemplo.
Si ahora tomo un momento, entonces es la integral extendida del área del diferencial de fuerza por I. Reemplazamos, diferencial de fuerza va a ser K por I, tengo una segunda I por diferencial de área, K es constante, la constante de proporcionalidad. Dijimos que todas las fuerzas son proporcionales a la distancia. Me queda la integral extendida del área por dentro del signo integral I elevado al cuadrado por diferencial de área. Entonces aparece el exponente 2, por eso se llaman momentos de segundo orden o momentos de inercia. Entonces el momento de inercia con respecto a un eje, el eje que pasa por ese punto, va a ser la integral extendida del área de I al cuadrado por diferencial de área. Los momentos estáticos y los momentos de inercia son propiedades de la superficie. Acá no estamos diciendo que sea madera, acero, papel. O sea que si yo tengo una lámina, eso hay que entenderlo, yo tengo esta lámina, es una hoja de papel. Pero estoy sacando el momento de inercia de una superficie, no interesa el material. Yo tengo esta misma superficie, pero en acero, el momento de inercia va a ser igual. Va a ser igual el momento de inercia para el papel que va a ser igual para si esta pieza fuera de acero. Por eso se llama propiedad de la superficie. Ahora, después cuando se relaciona con la flexión, entonces el momento de inercia se puede interpretar, ¿no? Que según una dirección va a tener más resistencia a la pieza y según la otra dirección menos resistencia. Como está el momento de inercia o los momentos estáticos están relacionados con estas distancias, supongamos entonces que esta es la flexión. Y acá tengo la distancia I que van a variar de 0 a h sobre 2. Ahora, si yo invierto el problema y lo desarrollo con el área rectangular en esta posición, pero voy a mantener la nomenclatura. Esto es H y esto es B. Lo pongo en esta posición, calculado, con B. Que la distancia va a ser variable de 0 a B, sobre 2. Entonces, ¿me va a dar mayor o menor? Menor. Quiere decir que el momento de inercia con respecto a este eje es mayor que con respecto a este eje. A menos que sea cuadrado. Exacto. En ese caso coinciden los dos valores de los momentos de inercia. Entonces cuando ustedes dicen, bueno, si yo voy a utilizar una viga de sección rectangular, ¿cómo me conviene poner el rectángulo según la posición de la carga? ¿De esta manera o de esta? No, De esta manera para que tenga más. tiene más momentos de inercia, es mayor el momento de inercia, ¿no? Si yo la pusiera la viga de esta forma, a lo mejor no me aguanta la viga, tengo que hacer una viga más grande, porque tiene menor momento de inercia. Entonces, tengo que aprovechar la propiedad de la superficie, ubicarla según su mayor momento de inercia para las cargas, salvo que la carga estuviera así. Entonces, si la carga está así, y me conviene girar la pieza de esta manera, ¿no? Entonces, la posición de la pieza la podemos modificar ubicándola, girándola según las necesidades, sin pasar antes de eso a aumentar las dimensiones de la pieza. Entonces, primero tengo que aprovechar la pieza que tengo, ¿no? O la viga. Cuando digo pieza, es una viga, sección rectangular, sección circular, sección cuadrada, sección L, sección U, o como sea en el caso de un diseño que no tiene un nombre propio, sino que se llama una pieza compuesta de varios elementos. Y encontrar siempre la manera de usarla según sus propiedades. Si después eso no es suficiente, entonces habrá que aumentar la dimensión del rectángulo, aumentar el espesor
espesor de esta planchuela, aumentar la altura de este perfil, aumentar las dimensiones de este otro perfil L. Entonces, en principio, entender las propiedades de la superficie y luego, entonces, se van a utilizar en los problemas de dimensionado. Aparece entonces, según este desarrollo, en esta dirección, el momento de inercia con respecto al eje X, en la otra dirección, el momento de inercia con respecto al eje Y. Si la pieza fuera circular, entonces uno cuando ubica el área, diferencial de área, lo que toma es la distancia desde el baricentro de este diferencial de área al origen o eje de esa pieza de sección circular, que es un valor intermedio entre 0 y el radio de la pieza, el ρ. Entonces el producto de este diferencial de área por ρ al cuadrado, integral extendida del área, es lo que se denomina momento polar de inercia. En el caso de suponer ahora vamos a suponer que todo el área la tengo concentrada, todo el área la concentro a una cierta distancia del eje X. Acá teníamos, ¿cuál es la diferencia? Acá teníamos el área y teníamos un eje que lo hacíamos pasar por el baricentro. Entonces, con respecto a ese eje, determinamos momento de inercia. Pero ahora, si toda esta área rectangular, me ocurre concentrarla a una cierta distancia, esa distancia se llama radio de giro. Y se tiene que cumplir que el producto de esta distancia elevado al cuadrado por esa área sea igual al momento de inercia. ¿Cómo lo habíamos calculado acá? ¿Cómo, profe, podría repetirlo a partir de ahí cuando concentre? Desde concentrar, más o menos, no se entiende. Acá tienes un área. Sí. Un área A. Habíamos ubicado un par de ejes. ¿Dónde lo ubicamos? En el baricentro. Así como lo hicimos acá. Por el baricentro hacemos pasar el eje X y hacemos pasar el eje Y. Entonces, definimos cuál es el momento de inercia con respecto al eje X. Y encontramos esta expresión. Ahora, en lugar de considerar toda el área como la tenemos dibujada en esta primera figura, suponemos que la concentro a una cierta distancia. Toda el área la considero concentrada a una cierta distancia, que es el dibujo que hemos hecho acá. La distancia al eje X la denominamos I sub X. De manera que el producto de I sub X al cuadrado por A me dé el momento de inercia, este momento de inercia. Y eso se llama radio de giro, que sirve para después tabular las tablas de perfiles, donde uno dice, si yo busco en la tabla de perfiles el perfil número 10, me va a salir toda una serie de datos. Me va a salir el espesor, la altura, me va a salir el área, el momento de inercia con respecto al eje X, el eje Y, el radio de giro, etc. Entonces, ahora tenemos que entender el significado de cada cosa y después ustedes, en muchos casos, lo que van a hacer es usar las tablas. No van a tener que ir y calcular todo lo que corresponde a un cierto perfil. Y bueno, elijo como perfil de diseño un perfil U. Ese perfil U tiene una altura. Entonces, esa altura en milímetros puede ser 100, 120, 130, 140, 150. Yo estoy buscando un perfil que tenga cierto momento de inercia. Entonces, no tengo que hacer todas las cuentas. Voy a la tabla y empiezo a mirar la lista de perfiles.
el perfil 120 tiene un momento de inercia de 200. Entonces elijo el perfil 120. ¿Cómo llegaron a ese momento de inercia de 200? Bueno, será algo que es consecuencia del estado de carga que actúa sobre la estructura. ¿Sí? Que lo vamos a ver después, no en esta clase, sino en clases próximas. Pero lo que hay que entender es que este momento de inercia, este radio de giro, sirve para entonces tabular perfiles que después podemos elegir convenientemente. Por eso se llaman propiedades de la superficie. Quiere decir que si usted dice, yo necesito un momento de inercia de 200, voy a poder después elegir, bueno, un rectángulo, puedo elegir un triángulo, puedo elegir un círculo, puedo elegir cualquier elemento estructural que corresponda a este momento de inercia. Y eso es lo que le da la libertad al diseñador. Una pregunta, si tiene, por ejemplo, un círculo, ¿cómo lo concentra? ¿En otro círculo o tiene que ser en una proyección? De la misma manera, si yo quiero analizar y encontrar el radio de giro, el área, y el área yo la concentraré a una cierta distancia, que le llamé el I sub X del círculo. ¿Y tiene que ser círculo? Es un punto, en realidad, es un punto. Lo dibujamos así por una cuestión de representación para relacionarlo con esta área. Lo podría haber hecho más alargado, más cortito. Pero está en el punto. Pero es un punto. Es un punto, bien. Es un punto. Claro. Así como ustedes vieron que nosotros decíamos acá, todo el área total la concentro en el baricentro. Es lo mismo. Yo lo puedo concentrar en forma de círculo, en forma de cuadrado, en forma de rectángulo. Un punto. Bien. Y eso por ese punto, digamos, por esa área concentrada, en ese caso la distancia al cuadrado que está respecto al eje. Del baricentro. Desde el baricentro. Ese punto, digamos, o si yo digo un punto, bueno, le doy dimensiones. Entonces, el baricentro es la parte central. Claro. Si hago un cuadrado, es el baricentro del cuadrado. Un rectángulo, el baricentro, aunque sea pequeño, el rectángulo o el cuadrado. Y esa distancia al radio de giro. Por eso está dibujado acá a la mitad. Bien. A la mitad es el radio de giro. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió estos conceptos, estas definiciones? Profe, ¿qué interpretación le podemos dar al momento de inercia exactamente? Creo que... Es una propiedad de la superficie, por eso le hice la comparación entre el papel y el acero. Yo tengo esta área de papel, me da un momento de inercia. Si yo traigo una lámina de acero que tiene estas mismas dimensiones, es el mismo momento de inercia, porque es una propiedad de la superficie. Pero la podríamos decir como que una resistencia a la flexión, el área de rotar o algo así. No. La resistencia la van a tener que relacionar con las tensiones. Cuando ustedes relacionen en la flexión, dice, bueno, el momento flector, ustedes van a decir, esta viga está sometida a un momento flector. Entonces, yo voy a colocarle una sección a esa viga de manera que la tensión sea menor que el límite del material. Entonces ahí uno define idea de resistencia, pero de la viga, no del momento de inercia. Claro, yo le decía resistencia, oposición. Imagínense, la fórmula es la siguiente. En flexión, todavía no entra en esto, pero han visto algo en física. Por ejemplo, habían dos fórmulas que seguramente ustedes vieron en física. Si yo pongo acá fuerza, y acá pongo área, ¿qué unidades me da? Kilonewton sobre centímetros cuadrados. A eso se llama tensión. ¿Qué tensión es? Tensión de compresión si tiene signo negativo, tensión de tracción si tiene signo positivo. Ahora, si en vez de ser una barra sometida a estas fuerzas N,
es la viga esa que hemos dibujado, sometida al par M. Entonces la tensión es M sobre W, y esto se llama módulo resistente. Lo reemplazamos al módulo resistente por momento de inercia por I. Y acá aparece entonces el momento de inercia. Quiere decir que si yo multiplico, vamos a considerar esta línea, la voy a considerar acá en el medio, ¿cierto? Y ese es el I máximo, porque me voy a la parte superior, momento por I dividido el momento de inercia de la superficie, me da una tensión. Esa tensión tiene que ser menor que la tensión del acero, por ejemplo. ¿Y cuál tomamos, por ejemplo, para el acero? El límite va a ser 24 kilonewton por centímetro cuadrado. Entonces, si yo acá le pongo 100, esto vamos a decir que es kilonewton metro. Esta altura vamos a poner 0,50, vamos a poner más chico, ¿no es cierto? Supongamos 0,25 metros. Entonces yo tendría que multiplicar 100 por 0,25 y decir qué momento de inercia necesito para que el resultado sea menor de 24, para no pasarme del límite del material. Entonces iré tanteando, ¿no?, una sección más chica, la voy agrandando la sección hasta que ese momento de inercia que me da esta superficie, al intervenir en esta ecuación, donde aparece el momento flector, aparece la mitad de esta altura, me dé como resultado que no supero, ¿no?, la resistencia del acero. Si este valor fuera más de 24, entonces se considera que esa viga no está capacitada, no resiste, ¿no?, estamos en el límite. Pero esa es la regla de los espejos. Esa es la regla de los espejos, la del M sobre W, que tiene otro nombre. La de esa. No sé cómo lo llaman. ¿Esa cómo? ¿Cuál es? Fórmula de Navier. Esa es la de Navier. Sí. Esa es la Navier, profe. Lo que pasa es que Bernoulli y Navier lo que hicieron es dar las expresiones que se utilizan en la flexión. Entonces, las vigas sometidas a momentos flectores, ¿no?, si cumplen ciertas condiciones, que son las hipótesis, se pueden calcular por esta metodología. Si no cumplen algunas hipótesis, como que si las secciones permanecen planas después de la deformación, sí se puede usar esta metodología. Si las secciones no permanecen planas, no sirve esta metodología. Bueno, lo único que acá está faltando es lo que se llama un coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad que puede ser S, igual 1,6, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como acá dije que esta tensión tiene que ser menor que esta tensión, lo que uno puede hacer es tomar sigma por 1,6 y ahí compararla con 24. O este coeficiente mandarlo acá abajo y dividir 24. Entonces, en la medida que el riesgo sea mayor, con este coeficiente me alejo del límite y le voy dando seguridad a la estructura. Y ese grado de seguridad lo van a tener que decidir ustedes. Hay estructuras o elementos o piezas dentro de una torre petrolera o dentro de un proceso industrial en donde si la pieza está muy cerca de la falla, el riesgo es muy grande. Entonces, aumento el coeficiente de seguridad para que la pieza esté muy alejada en caso de que aparezca una sobrecarga y que no falle por la aparición de una sobrecarga que no estaba prevista. Esa es la idea en la que
que, digamos, nos guía siempre en la ingeniería. Claro, ¿Quedó entendida la idea? Dice que se sobredimensiona, ¿no? Depende cómo quiera interpretarse. Uno dice, si yo sobredimensiono, parece que estoy tomando una decisión de gastar sin necesidad. Claro. Y es antieconómico. Lo que estoy haciendo es ver el grado de seguridad. De acuerdo al grado de seguridad, la pieza la voy a hacer más grande o más chica. ¿Me voy a alejar o me voy a acercar al límite? Por eso, esto es para aclarar que el momento de inercia no es el que da la resistencia. Lo que da la resistencia es una pieza en donde todas estas operaciones que yo hago hacen que la tensión no llegue al límite. Entonces le estoy dando más inercia a la pieza o menos inercia, pero darle inercia no significa que le estoy dando resistencia. La resistencia está relacionada con el material, con esto. Lo que pasa es que muchas veces las explicaciones son tan rápidas que se confunde. Bueno, dice, bueno, en definitiva, si yo le doy más momento de inercia, la pieza va a tener menor tensión. Aumento de inercia, tengo menor tensión, entonces ¿qué significa? Que puede recibir más carga. Entonces, en esa asociación, parece que inercia significa resistencia, y no es así. Pero, como consecuencia, sí, en el sentido de bajar las tensiones, al aumentar este denominador. Profe, cuando usted aumenta el momento de inercia, ¿se afectan las otras dos o no? Y sí, porque parece que TI está relacionado con esto. Claro, entonces sí están bien. Por eso muchas veces no se busca directamente el I mayúscula, el I minúscula, sino que estos dos valores están englobados en el W. Claro. Y entonces voy directamente a este W para no saco un solo valor en vez de dos. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que en vez de tomar el eje X que pase por el baricentro, en algún caso yo estoy resolviendo el problema y quiero saber qué ocurre cuando el eje no pasa por el baricentro y pasa por la base del rectángulo. No pasa por el baricentro del triángulo, pasa por la base. Entonces, uno ve cómo disminuyen o se modifican los momentos de inercia. El momento de inercia con respecto al eje X0, cuando resuelvo esta ecuación, en el apunte está ahí un desarrollo donde uno toma un diferencial de área, toma una altura, hago la integral, considerando B y H, y se deduce que el momento de inercia con respecto al eje X0 es B por H cubo sobre 2. Entonces se dan cuenta que H, al elevar al cubo, conviene siempre modificar 1 centímetro de H o 2 centímetros de H que 1 centímetro de B. Porque una pequeña modificación de H, al estar al cubo, aumenta más rápidamente el momento de inercia. Si tomo momento de inercia con respecto a la base, el valor es distinto y es menor. En el triángulo, acá es B por H cubo sobre 36 y con respecto a la base, B por H cubo sobre 12. Entonces, eso podrá ser en algún caso... ¿No sería mayor respecto a la base? Ah, sí, ahí sí, tienes razón, lo estoy diciendo al revés. Sí, lo que quise decir, pero lo dije mal, entonces es que el denominador se reduce. Bueno, ahora, eso es cuando a lo mejor uno dice en el diseño, yo en vez de ubicar el eje de la viga acá, lo ubico acá. Entonces ya no es un eje que pasa por el baricentro, sino es un eje que pasa por otro punto. Por ejemplo, eso cuando a veces en la cenefa uno pone, digamos, la articulación en un extremo de anclaje y tengo toda la cenefa y la muevo completo para subirla y bajarla, entonces no la muevo por el eje, que es un eje virtual que está en el espacio, sino por un contacto que está en la base.
Y el otro tema es, ¿qué pasa con la variación de los momentos de inercia cuando, digamos, esta pieza yo la empiezo a girar? Pero en este dibujo que está en los apuntes, lo que se ha hecho no es dibujar el giro de la pieza, sino dibujar el giro del eje. Para el rectángulo exclusivamente no tiene sentido hacerlo con respecto a eje baricéntrico, pero sí tiene sentido hacerlo para áreas compuestas. Entonces, cuando tenemos esta área compuesta, vamos a calcular el momento de inercia con respecto a este eje y con respecto a este otro eje. Pero, si yo empiezo a girar el área, ¿no? O empiezo a girar los ejes, ¿qué es lo que descubro al girar los ejes? Que van variando los momentos de inercia. Que es lo que hemos dibujado ya. O sea, que si este eje yo lo giro, entonces ahora tengo esta distancia. Antes, ¿qué distancia teníamos? Esta distancia. Por eso conviene estudiar cómo varían los momentos de inercia, pero para áreas compuestas. ¿Qué era un área compuesta? Cuando tiene una forma que no es regular, que es una combinación de piezas regulares, de dos o más piezas regulares. ¿Qué es lo que se hace para poder analizar este tema? Esta distancia que dijimos, al girar los ejes se reduce a esta distancia. El eje ahora X lo llamo B, U y B. Y esta distancia la llamo B y esta distancia la llamo U. Entonces, esta distancia BK la tengo que relacionar con la distancia original. BK va a ser igual a BH menos HK. Esta distancia BH es igual a esta distancia proyectada en esta dirección. ¿Y este ángulo cuánto vale? Este ángulo. ¿Qué hemos hecho? Hemos girado los ejes. Yo lo giré θ. Entonces este ángulo vale θ. Si giré acá 30 grados, este ángulo vale 30 grados. Esto, si vale 30, por coseno de 30 me da esta distancia. Le resto esta distancia para que me quede B. ¿Y esta distancia cómo la puedo calcular? En función de esta distancia, que también conocíamos, porque está acotada ya, ¿no? Por el seno de 30. Quiere decir que el B, esta distancia B, al cuadrado, pongo corchete, va a ser y por el coseno de 30 menos X por el seno de 30, si este θ fuera 30. Desarrollamos el cuadrado, ¿no? Y nos queda que el momento de inercia con respecto a este eje U está relacionado con el momento de inercia con respecto al eje X, con el momento de inercia respecto al eje Y y con el centrífugo. Y acá aparece el centrífugo, que vamos a decir que es ahora. Entonces, el momento de inercia con respecto a cualquier eje lo puedo conocer en función del momento de inercia de ese perfil compuesto con respecto al eje X, al eje Y y al centrífugo. Puedo encontrar entonces de la misma manera el momento de inercia con respecto al eje B. Y también el centrífugo. Ahora, el centrífugo nosotros acá habíamos indicado momento de inercia con respecto al eje X y poníamos la distancia Y. Acá dije momento de inercia con respecto al eje Y y pongo la distancia X. Y ahora
En vez de tomar las distancias al cuadrado, pongo x por y por diferencial de área, lo extiendo al área, ¿qué es lo que encuentro? El momento de inercia con respecto a los ejes X. Y este se llama centrífugo. Y para interpretarlo, ¿qué sería el momento? Es otra propiedad de la superficie. Es otra propiedad de la superficie. No, es que, no tiene... A ver, cuesta entender esto. Si yo le digo B por H, es una superficie. Y usted lo entiende como superficie. ¿Y cómo la interpreto? Y es una superficie. Y hago otras cuentas y digo, esa superficie tiene tal propiedad, me da tal número si hago tal cuenta. ¿No? Pero no es algo que... todo el mundo quiere darle a la fuerza, digamos, una interpretación física. No, las propiedades, no, estas propiedades no. Por eso le aclaré que había que relacionarlo con los estados de carga que originan los esfuerzos característicos, momento flector, esfuerzo normal, esfuerzo de corte, y ver los estados tensionales. Entonces ahí podemos hablar de interpretación física, pero hablar de estados tensionales. Si no, no se entiende o quieren asignarle algo que no es así como corresponde, en forma académica, de una correcta interpretación de estas propiedades. Cuando empezamos a girar los ejes, encontramos entonces las expresiones de momentos de inercia con respecto a un eje, con respecto a otro y con respecto al centrífugo. Cuando giran los ejes... Profe, ahí dice X sub XB o X... ¿Dónde? En el centrífugo. XB. Siempre XY. Ahí. Ahí V, es V. Vamos a marcar bien la letra. Dijimos, este es el eje, y este es el eje. U, V, V. Bien. Y acá como hablábamos del eje X, ¿sí? Poníamos X. Al ir girando, entonces, pueden ir disminuyendo o pueden ir aumentando los valores del momento de inercia. Quiere decir que en algún momento podemos encontrar un valor máximo o un valor mínimo. ¿Qué es lo que se hace? Si yo derivo esta ecuación y la igualo a cero, esto lo he visto en matemáticas, análisis matemático, derivo, porque tengo una función, derivo, igualo a cero, y despejo, ¿qué es lo que voy a encontrar? La tangente, en este caso, porque seno y coseno, me va a formar después la tangente. Esta tangente me va a decir, al derivar igualar a cero, encuentro el valor de la tangente para el cual ¿La derivo respecto a tita? expresión alcanza el máximo. Profe, ¿la derivo respecto a tita? Sí, exactamente. Si la variable es esta, porque este es un valor, este es un ¿Cómo número. Este es un número y este es un número. Pero, profe, ya si hay máximo o mínimo están derivados respecto de V, de IV. Derivo U, ¿no es cierto? La derivada de U con respecto a tita. Y es la derivada de toda esta expresión con respecto a tita. Yo me voy eso que está encerrado abajo, ese despeje, esa de ahí, es la que derivó fue IV, ¿no? Profe. Pensé que era un... No es. Esta expresión surge de derivar acá e igualar a cero y voy a encontrar el valor de la tangente que me da el máximo. Si hago lo mismo con esta expresión, también voy a encontrar un valor de la tangente, pero que va a estar dado vuelta. Y si este me dio el máximo, este me va a dar el mínimo. ¿Y cuál es lo que va a aparecer? Que si ustedes deducen
este ángulo y lo introducen en esta expresión, esto va a ser igual a 0. Derivo con esta, me da el máximo, derivo con esta, me da el mínimo, y el ángulo, y el mismo ángulo para el cual este valor se hace máximo, este se hace mínimo y este se hace 0. Entonces, se le llama a esto momento de inercia máximo, el que surge, el otro se llama mínimo, y como el centrífugo, V, que queda 0, si no diera 0 el centrífugo, estos no pueden ser los máximos y mínimos. Sí. O sea, la de... El máximo hace... No me pongo a hacer todo el desarrollo matemático, No, ustedes lo tienen en sí, la a lo punta, que porque voy, si no es un entretenimiento matemático de un par de horas. Profe, el máximo o el mínimo se obtienen al derivar y después reemplazar ese tita que encontramos, lo reemplazamos allá y ese es el máximo mínimo, Sí. ¿no? Si no queda claro, vuelvo a repetir. Tengo esta expresión. Derivo con respecto a tita. Igualo a 0 y despejo y me da la tangente, que arroja este resultado. Quiere decir que para este ángulo, yo este ángulo ¿cómo lo calculo? Si estos son datos, esto era un número, esto era un número y un número que eran datos. Este ángulo lo puedo calcular porque ahí tengo el número, todos son los datos. Calculo el tita, reemplazo y me va a dar un valor máximo. Si derivo igual a 0, me da otro valor. Ese valor va a estar diferido en 90 grados. O sea, para un eje tengo tita y para el otro eje tengo tita más 90. Entonces me da el mínimo y se anula el centrífugo. Y de ahí se saca una conclusión que dice, cuando el centrífugo es nulo, los momentos de inercia son máximo y mínimo y se llaman principales. Entonces ahora se llaman principales, momentos de inercia principales son los momentos de inercia de una área en donde uno de ellos es el máximo, el otro es el mínimo y el centrífugo es nulo. Si estas expresiones en funciones trigonométricas hago el método de racionalización que ustedes han aprendido en matemáticas, el método de racionalización significa que aparezcan en las ecuaciones raíz cuadrada y que desaparezcan las funciones trigonométricas. Entonces, en lugar de trabajar con estas tres expresiones, trabajo directamente con esta expresión, que me simplifica. ¿Por qué? Porque tengo el momento de inercia X conocido, el momento de inercia Y conocido, el centrífugo conocido. Acá creo que le falta un cuadrado, me parece. Exacto. Entonces, con el signo positivo de la raíz me da el máximo, con el signo negativo de la raíz me da el mínimo. Entonces, con esta expresión racionalizada, me evito trabajar con estas expresiones. Y entonces directamente de forma analítica a calcular los momentos de inercia máximo y mínimo. En la práctica vamos a ocupar esa forma. Sí. La otra es para saber de dónde viene. Claro, porque ese desarrollo de máximo y mínimo, punto de inflexión, cuando uno representa una curva que cruza el eje, me da un máximo, pasa por 0, me da un mínimo, esto es un problema de análisis matemático, que acá, entonces lo hemos sintetizado, porque si no es un desarrollo bastante largo, y todo el desarrollo de racionalización está en los libros que damos en la bibliografía, pero no lo hemos puesto en el apunte, porque también en el apunte se han simplificado varias cosas para evitar que no sea un apunte voluminoso, sino que sea un apunte más bien resumen de estudio, pero no significa que es lo único que tienen que estudiar, sino que es la referencia de todas las cosas que ustedes van a encontrar en el libro, la parte que tienen que estudiar. No sé si en la punta me encontramos una demostración de Sanos Estudio. Nos interesa siempre el significado ingenieril del desarrollo. Ustedes tienen que decir de dónde vienen, por qué, cómo llegan. Bueno,
pero no hace falta que vengan a rendir matemáticas. Ya la rindieron por otro lado. Ahora queremos que rindan la parte correspondiente a esta materia, la parte ingenieril de esta materia, ¿no? Usando aquellas cosas que vienen de otra materia y llegar a resolver los problemas de las estructuras, como en el caso de lo que han hecho en los exámenes parciales. Y después dirán, bueno, a esta columna le tengo que poner tal dimensión y a esta viga tal dimensión, y para eso van a necesitar usar parte de esto que estamos viendo. Todo lo que vimos son propiedades de superficie. Todo. Momento de primer orden, momento de segundo orden, de lo único que hemos hablado ahora. Propiedades de la superficie. ¿Quedó claro? ¿El teorema de Steiner es el mismo, es el paralelo? Teorema Steiner o teorema de los ejes paralelos es lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el eje no pasa por el baricentro, no pasa por la base, sino que el eje está a una cierta distancia, separado de 1 y de 2 de los ejes x0, de los ejes x que pasan por 0? ¿Dónde está el segundo eje, el baricentro? ¿Qué? Este es el baricentro, un área dibujada arbitrariamente, y hemos supuesto un baricentro. Entonces tenemos los ejes, ahora para diferenciarlos de los ejes que están a una cierta distancia, este que pasa por el baricentro de esta área, le llamamos x0 y le llamamos y0. Y los que pasan a una distancia, ahora le llamo x y le llamo y. Entonces, aplicamos las expresiones que ya se han visto anteriormente. El momento de inercia con respecto a este eje x es la integral extendida al área de i al cuadrado diferenciar área. ¿Pero qué es i? El área esta tiene esta distancia i al eje x. Y va a ser la suma de d sub 1 más i sub 0. Este orden. Lo introducimos en la expresión. Desarrollo acá el binomio. Y van a aparecer algunos términos que algunos se van a simplificar, como el momento estático, que lo tenemos indicado acá. El momento estático con respecto al eje baricéntrico es 0. Momento estático con respecto al eje baricéntrico es 0. Entonces, ¿qué es lo que surge? Salteamos el desarrollo de esas operaciones matemáticas y llegamos que el momento de inercia con respecto al eje x, con respecto a este eje, va a ser el momento de inercia con respecto a su propio eje baricéntrico, o sea, con respecto a este eje, más el área multiplicada por esta distancia elevado al cuadrado. Entonces ustedes ponen el problema de ese rectángulo, eje baricéntrico, eje que pasa por la base o que pasa a una cierta distancia. Se le llama x' y ahora la distancia del área. Entonces puedo conocer momento de inercia acá, momento de inercia con respecto a este eje y momento de inercia con respecto a este otro eje. El teorema de Steiner o de los ejes paralelos no tiene sentido aplicándolo en un rectángulo. O sea, si uno le hace una pregunta al examen, y no tiene mucho sentido hacerlo con respecto de un solo rectángulo, tiene sentido hacerlo de una pieza compuesta. Y el ejercicio es decir, yo tengo una pieza que tiene una forma Z, entonces, y la ubico a una cierta distancia, porque los ejes de referencia los hemos ubicado de esta manera. Entonces, divido, y acá tengo un rectángulo, acá tengo otro rectángulo, acá tengo otro rectángulo. Para este rectángulo aplico Steiner, para este rectángulo aplico Steiner, para este rectángulo aplico Steiner. Y lo hago en las dos direcciones. En esta dirección,
siempre tomando del baricentro de cada una de las áreas. Entonces, para resolver el problema de momento de inercia con respecto a un par de ejes ubicados que no coinciden con el baricentro de uno de los rectángulos, no coincide con el baricentro de toda la pieza, no coincide con la base de la pieza, y tengo una cierta distancia, uso Steiner. Si considera con la base del de abajo, igual sería Steiner, pues. También. Pero me simplifica me simplifica, digamos, uno de los sumandos, porque acá tengo tres sumandos, tres piezas que forman el área compuesta. Entonces, si pasa por el eje, a este rectángulo no le aplico Steiner porque tengo esta fórmula. Si pasa por la base, se le aplica ese. Si pasa por el eje, Para esta área claro, si a de ese abajo no necesito, a este le aplico Steiner y a este no. le aplica por eje o le aplica por base, dependiendo por dónde pase. Claro. ¿Por qué dijo que no era, disculpe la pregunta, sí. ¿Por qué dijo que no era lógico aplicarlo? O sea, ¿por qué no? Y para un solo rectángulo no tiene mucho sentido, porque generalmente cuando usted tiene una pieza que ha elegido, siempre va a ser el diseño de manera que el eje pase por el baricentro. Claro, sí, entendí. Porque tengo un solo set de baricentro. Tiene una sola pieza, entonces va a usar el eje. Claro. Profe, ahí no podría poner el eje justo entre digamos, en la unión de la base con el otro. Sí. Si usted, o sea, digo si por el se hecho. le ocurre, digamos, esta es otra posibilidad. Dice, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Entonces, ahora, en las dos direcciones, para este rectángulo acá abajo, en las dos direcciones no tengo que usar Steiner. Uso Steiner para este y para este. Claro, no, decía justo en la unión de la base con el otro. A ver, ¿cuál sería la posición que usted...? Ahí arribita, Un poquito más arriba, la siguiente. Ahí. También, porque ahí no aplicaría ni al de abajo ni al de arriba. ¿Podría ser? Sí, ¿o no? ahí va simplificando. Claro, y ahí aplicaría solamente Steiner al de arriba. Usted dice, ubico los ejes acá. Entonces, esto está en contacto, este está en contacto, y acá pasa por el baricentro. Entonces, si pasa por el baricentro, para uno de los ejes da nulo. Porque no hay distancia. Claro. O si no pasa por el baricentro, da nulo, digamos, de esta parte del teorema de Steiner, porque no hay distancia. Pero para eso, ¿qué usa? Usa este valor. Porque pasa por el baricentro, supongo. Claro. Entonces, usa este valor Y listo. esta fórmula. si no pasa Bueno, esos son los ejercicios que van a aparecer en muchos exámenes, por eso no usamos el retro, porque todo esto está en el retro un poco más detallado, pero con el alumno no vamos a poder hacer mucho. En los exámenes escritos o en los exámenes en la pizarra, aparecen estas preguntas de ustedes, que ahora después se las hacemos nosotros. Hacemos una figura cualquiera, a uno le ponemos los ejes en un lugar, a otro le ponemos los ejes en otro lugar. Todas estas posibilidades que ustedes han deducido, que se han dado cuenta, son todas las posibilidades que, si las han interpretado bien, las van a poder resolver perfectamente cuando les toque ese ejercicio, porque van a ser ejercicios distintos. En un examen en la pizarra van a ser casos distintos cada vez que se evalúe. ¿El final, profe, se toma como un ejercicio práctico? Sí, un ejercicio práctico y un tema teórico. O sea, es un muestreo de práctica, o un ejercicio. Un muestreo de teoría, un tema. Si las dos cosas andan bien, damos por supuesto que todo el resto lo tienen que saber, porque se sacó justo la bolilla que estudió. Si el ejercicio se hace mal, Generalmente, si el ejercicio está mal, se termina el examen ahí. al igual que la teoría. Sí. Salvo que sea no es, si tiene que estar mal completo. O sea, claro, sería como si hay un tropiezo, ustedes están haciendo un ejercicio y tropiezan en algo, hay algo que está mal, pero no está todo mal, es una cosa. Sería como el examen de condicional y no condicional. Exactamente.
Porque a veces se cometen errores